Unidad 4, factorización. Secuencia didáctica 2, factorización por agrupación. La agrupación, esta técnica puede aplicarse de más de una manera con tal de que dos términos que se agrupan tengan algún factor común. Y siempre que las cantidades que quedan dentro de los paréntesis después de sacar el factor común en cada grupo sean exactamente iguales. Es decir, va a quedar un polinomio factor común a dos términos. Si esto no es posible lograrlo, la expresión dada no se puede descomponer o factorizar por este método. Esta técnica de factorización puede utilizarse en polinomios con un número de términos par y mayor o igual a 4. Puede ser 4, 6, 8, etc. Debe buscarse, en este caso de factorización, parejas de términos que tengan en común un factor. Recuerda que antes de factorizar por agrupación, siempre hay que verificar primero la técnica de factor común, ya que esta técnica siempre será el primer y el último paso a efectuar. Primero factor común y después agrupación cuando sea posible. Cabe señalar que no todas las expresiones con 4 términos o 6 o 8 términos se pueden factorizar con este método. Vamos a ver el primer ejemplo. En ese primer ejemplo, pues, es una expresión con 4 términos en donde no hay un factor común a los 4. Aparece X en estos dos, pero no aparece en estos dos. Aparece Y en estos dos, pero no aparece acá. A aparece en estos dos y B aparece en estos dos. Recuerda que para que sea factor común, el factor común debe de ser común a los 4 términos. Bien, si yo asocio o agrupo los dos primeros términos y los dos últimos de manera directa, tal y como está escrita la ecuación, me quedaría la agrupación de la siguiente manera. Este signo de enlace entre esos dos términos es tomado del tercer término. Cuando sea positivo, aquí lo voy a poner positivo, y cuando este sea negativo, aquí lo voy a poner negativo, lo cual indica que voy a factorizar el signo de estos dos términos restantes. Bien, hay un factor común a esos dos términos. El factor común es X, factorizo, X que multiplica a más B, más el factor común a estos dos términos es Y, que multiplica a más B. X que multiplica a más B, y aquí Y que multiplica a más B. En este paso, tú tienes que darte cuenta si la técnica que utilizaste, el procedimiento que hiciste es correcto o no, puesto que aquí debe de quedar un polinomio común. Hay un factor común a estos dos términos. Es un polinomio que es A más B, A más B. Lo pongo entre paréntesis y entre paréntesis voy a poner X más Y. Pongo entre paréntesis el factor común, que es el polinomio, y entre paréntesis X más Y. En este ejemplo, de entrada puedes observar que no hay un factor común ni en número específico, 2, 3, 4, 6, y en número literal, porque aquí aparece X, 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 aquí aparece Y y Y. Bien, si nosotros asociamos los dos primeros términos tal y como aparecen, considerando que hay un factor común a esos dos términos que sería X, y asocio estos dos últimos que tienen un factor común en 2, voy a asociarlos. Tomo los dos primeros con paréntesis, pero como el signo del tercer término es negativo, hay que factorizar el signo negativo y asociar estos dos, tomando en cuenta que factorizaste el signo negativo. Si tú factorizas solamente el signo negativo de esos dos términos, significa que le cambias el signo a los dos términos. Porque menos 4 por 4x te va a dar menos 4x y menos 4 por menos 6y te va a dar más 6y. Solamente factorizaste el signo de estos dos términos. El factor común a estos dos términos es X. Aquí hay un factor común que es 2. X, que multiplicaría 2X menos 3Y,
menos 2 que multiplica a 2x menos 3y. El factor común a los dos términos resultantes, el polinomio común es 2x menos 3y. Tendría que ponerlo entre paréntesis y entre otros paréntesis x menos 2. Aquí de inicio, observa que hay un factor común. No es el número literal o letra, es el número específico. De 4, 2, 4 y 2, el máximo factor común es 2. Que multiplica 2nx menos my menos 2mx más ny. Solamente factorizamos el 2, factor común. Si asocias estos dos primeros términos, observa que estos no tienen ningún factor en común y estos dos tampoco tienen un factor en común. Entonces no tiene caso que los asocies, puesto que no vas a poder realizar el siguiente paso de sacar un factor común a los dos términos que asociaste. Es mejor que este término lo mueva para acá y este para acá de la siguiente manera para que al asociar esos dos primeros, observa que te queden como factor común tanto 2 como x. Y al asociar esos dos términos, el factor común sería el número literal y. Pero como el signo negativo precede al tercer término, le precede el signo negativo, implica que también tienes que factorizar el signo. Bien, asociamos esos dos menos por la factorización del signo negativo que corresponde al tercer término. Tendrías que poner aquí my menos ny para que en la multiplicación te dé este resultado. Recuerda que factorizar es expresar una suma como una multiplicación. Y aquí estoy solamente factorizando el signo. Aquí el factor común es 2x y aquí el factor común es y. Lo saco al inicio, lo pongo m menos n. Aquí es 2x, quedaría n menos m. ¿Qué hacer en este caso? Porque el polinomio no es común. Se puede decir que es lo mismo, pero al revés. Lo que voy a hacer es factorizar el signo negativo de esta resta. Si factorizas el signo negativo, si factorizamos el signo, o sea, lo sacamos al inicio, invertimos la resta. O dicho de otra manera, esta es una diferencia negativa. Por orden alfabético sería m menos n, pero le sacamos un signo negativo al inicio. Ahora me quedan dos polinomios comunes a esos dos términos. Es m menos n y me quedaría menos 2x menos y, entre otro paréntesis. De esta suma negativa, factorizo nuevamente el signo, lo mando al inicio y factorizo sacando el signo negativo al inicio y cambiándole el signo a esos dos términos. Dicho de otra manera, una suma de números negativos, como lo manejamos en aritmética. De este polinomio hay un factor común, 6, 6, 15 y 15, corresponde a la tabla del 3, por 2x cuadrada más 2x cúbica más 2x cuadrada menos 5x menos 5. Comprueban, 3 por 2x cúbica es 6x cúbica. Asociamos esos dos términos y estos otros dos los asocio, pero como el tercer término es negativo, implica que factorice el signo negativo. El factor común aquí es 2x cuadrada y el factor común de esos dos términos es 5. Factorizo en factor común. El polinomio común a esos dos términos es x más 1 y entre paréntesis tendré que poner 2x cuadrada menos 5. Cuatro términos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es revisar que estos dos términos tengan algo en común. Tienen en común tanto la P como la T. Estos dos términos tienen en común la M y la N. Los voy a dejar tal y como están ordenados y voy a asociar los primeros dos más, en este caso más por el signo del tercer término que es positivo,
más m cuadrada npt cuadrada más m cúbica n cúbica. Aquí no hay tanto problema cuando el signo del tercer término sea positivo. Solamente se factoriza el signo negativo cuando el signo del tercer término es negativo. Y cuando se factorice negativo, los signos de los términos aquí adentro se cambian. Pero no es el caso. Aquí el factor común es p, menor exponente es p cuadrada. En t, la de menor exponente es t a la 1. De estos dos términos, el factor común es m y n. Menor exponente en m es cuadrada y en n es n a la 1. Observa que te queda un polinomio común. Lo tomas y dentro del paréntesis colocarías p cuadrada t más m cuadrada n. Aquí está, hay un error de signo, es m cuadrada y después n. Lo corrijo en la diapositiva que subo a la plataforma. O de una vez lo hago aquí en la... Aquí está el error. Aquí está, ya corregido. Polinomio común p cuadrada t más m cuadrada n. En este ejemplo hay 6 términos. Puedes asociar los primeros 3 y los últimos 3, pero siempre vamos a buscar el reacomodamiento de términos para que al asociar los primeros 3 tengan más algo en común, más factores comunes. Aquí lo que estoy haciendo es busco los términos que contienen a x, es este, y el de 2. Y los que contienen a y es 14, es 7, y este de menos 35y, porque este de 2xy lo metí acá con x. Reacomodamos términos buscando que los 3 primeros en este caso tengan un factor común. Aquí tienen 2 factores comunes. Si los asocio, más la asociación de estos dos, observa que aquí hay 2 factores comunes. Es el 2x, el factor común de esos 3 términos. Y de estos 3 sería 7y. Factorizo el factor común 2x por 2xz para que multiplicado te dé 4x cuadrada z, más y para que multiplicado te dé 2xy, y menos 5 para que multiplicado por x, 2x te dé menos 10. Lo mismo hago aquí, factorizo el factor común, y después de esto me quedan 2 polinomios comunes, que son 2xz más xy menos 5, el polinomio común de esos dos términos, y entre paréntesis puede ser 2x más 7y. Este factor puede estar aquí o a la derecha. Generalmente se ponen los factores de los más simples a los más complejos usando la ley conmutativa. Es decir, no importa si lo tienes a la derecha, pero es mejor de ponerlo a la izquierda. Bien, pues aquí hay una serie de ejercicios para que practiques este tema.